fuentes de energía renovables y que al final no todo va a ser electricidad. No es sensato pensar que la movilidad eléctrica pueda ser la solución al 100% de las necesidades de desplazamiento. De manera que vamos a hablar de gas natural y de hidrógeno, y nuestros próximos invitados nos van a explicar de qué forma estas fuentes de energía pues pueden ser una solución o una opción muy interesante para diferentes modos de transporte. Bien, pues tenemos con nosotros a Carlos Bone, director de Relaciones Institucionales y de Gobierno de Enestas Gas Natural, a Daniela Gómez Ciga, directora de Movilidad de Evolve Management Company, Juan Antonio Gutiérrez Rodríguez, que es consultor de inicio, Álvaro Villasante, miembro de la Junta Directiva de TGI, y modera Luis Felipe Echevarría Escobar, presidente del Comité de Vehículos y Transporte de Gas Natural por Ruedas, Asociación Mexicana de Gas Natural. Un fuerte aplauso. ¿Me permites tu micrófono para él? Estoy presentada así ahorita. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es la hora deliciosa donde vamos a tratar de hacer un panel ameno para hablarles un poco acerca de esta transición hacia una movilidad limpia y el papel que juega el gas natural vehicular y el hidrógeno. Nos faltó dentro de la presentación también Ciro García Armesto, que es el responsable de soluciones energéticas de Naturgy, ¿verdad? Bueno, rodamos la presentación, por favor. Para poder empezar este panel, queríamos hacer y dar una discusión acerca del contexto que tenemos en el mundo. ¿Dónde me dejaron el avanzador? Gracias. Perdón. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces, hay que recordar que en el mundo hay más de 1.320 millones de vehículos que están consumiendo combustibles fósiles y que claramente son altos generadores de gases de efecto invernadero. Hay una alta demanda también de grandes cantidades de gasolina y de otros productos cuya producción también es generadora de emisiones y destruye ecosistemas. Y en México, vale la pena mencionarlo, que es el subsector, el sector del transporte, el que más contribuye con el total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, que estaría alrededor del 23.4% del total de las emisiones que se generan. Casi el 60% de los autos que se compran en México tienen un bajo rendimiento si lo comparamos en un promedio de otros países donde las tecnologías han permitido avanzar hacia vehículos que tengan mayor optimización y eficiencia. Y solo el 0.5% de los vehículos hoy en México son híbridos o eléctricos o usan GNV. Es realmente una fracción muy baja comparado con otros países donde tenemos experiencia, donde para efectos del gas natural la penetración está alrededor del 10%, como es el caso de Colombia, Perú, Bolivia, y el 20%, como es el caso de Argentina. Entonces, la realidad es que al tener esta situación, vemos en México qué es lo que pasa, pues tenemos grandes estancamientos, velocidades promedio bajas, que aumentan la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Se presentan más de 20.000 muertes y más de 45.000 millones de pesos en pérdidas económicas al año por smog. El 10% de esas muertes se podrían evitar si se reducen sustancialmente las emisiones de material particulado. Por otro lado, si hablamos del GNV, aquí les cuento un poco, hay un ahorro significativo para la sociedad y si solamente, les había dicho que el 10% está en varios países, pero si el 5% de los autos en México usaran GNV, se generarían ahorros anuales de 260.000 millones de pesos que podríamos ver dónde irían, si van directamente al transportista o van a programas de gobierno para promover este tipo de tecnologías. Así que un taxista en 5 años usando gas natural vehicular se puede ahorrar hasta 350.000, que es prácticamente 1.5 veces lo que cuesta un taxi. Asimismo, en la Ciudad de México se producen 24 millones de kilos de PM10 por fuentes móviles entre el Estado y la Ciudad de México, y si el 5% de los vehículos se convirtiera, que es decir, más o menos
1.95 millones, se reducirían al año 1.2 millones de kilos de PM. Es decir, por todo lado donde lo vemos, el tema de estos combustibles está generando grandes beneficios. Inclusive, si lo vemos a nivel de los árboles, por cada vehículo que se convierta, se requerirían 20 árboles menos para absorber su CO2. Entonces, teniendo eso en cuenta, y refiriéndome a Daniela Gómez Siga, cuéntanos tú un poco, porque ya se ha trazado un camino sobre las conversiones vehiculares a GNV, ¿verdad? ¿Qué sigue o qué es lo que estás viendo tú con respecto a las unidades nacidas a gas natural vehicular y cómo pueden entrar a México? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en términos de infraestructura, ¿qué se requiere? Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Luis Felipe. Creemos que las empresas de gas natural vehicular han hecho una labor magnífica, puesto que han tenido que desarrollar las estaciones de gas, han tenido que crear su demanda, promoviendo la conversión de vehículos ligeros a gas natural, e incluso han tenido que arreglar este tema de financiamiento, porque en muchos casos ni siquiera pueden acceder a buenos créditos. En el caso de, y bueno, digamos que este sector está muy enfocado a vehículos ligeros, pero ha faltado un desarrollo en el sector de transporte de carga. Y entonces, digamos que hemos empezado con ese desarrollo y lo que vemos es que se puede detonar mucho más rápido, porque actualmente en el mercado mexicano ya contamos con 3 fabricantes ya de camiones nacidos a gas. Entonces eso va a detonar el sector, porque al final las empresas van a buscar tener una tecnología confiable y que les represente un ahorro de entre el 40 y el 50%. Entonces, por ahí vemos que el desarrollo de la industria se puede promover bastante por allá. ¿Qué está sucediendo? Que obviamente, si tú como empresa necesitas ir de la ruta A a B y no cuentas con la infraestructura, pues obviamente no te vas a animar a hacer la migración. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues obviamente poner estaciones de gas natural en estos corredores, pero también una alternativa que tenemos para detonar el sector sin tener que esperarnos a que se desarrollen todas las estaciones de gas natural comprimido, pues es también promover la oferta de camiones de carga a gas natural licuado. ¿Por qué? Porque la autonomía, en lugar de que puedan avanzar 500 kilómetros, pueden migrar hasta 1.500 kilómetros. Entonces, por ahí creemos que el sector se puede detonar mucho más rápido. También, pues obviamente necesitamos detonar todo el subsector de gas natural licuado con plantas de licuefacción, con estaciones de gas natural licuado. O sea, vemos que eso está muy en el norte del país, justamente ahí vienen todos los proyectos, y el resto de la industria que abastece al resto del país es por importación, por trailers. Entonces se tiene que detonar la industria para que podamos tener acceso al gas natural licuado más por el centro del país y llegar a otras latitudes. Entonces yo te diría, por ahí van los obstáculos y cómo superar esos obstáculos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hablando un poco del tema de GNL en comparativa con precios, infraestructura, y luego pues muy seguramente Carlos nos va a apoyar en el tema. ¿Tú cómo lo ves? O sea, porque entonces ahí tendríamos un producto que es fácilmente el indicado para desarrollar flotas de transporte de larga distancia, pero también entonces tendría que ver el tema de costo de producto, ¿no? Entonces no sé, Daniela y luego Carlos, ¿cómo nos apoyan? Sí, gracias. Bien, es un tema muy importante porque obviamente el gas natural licuado depende mucho de su punto de origen y se tiene que llevar por ruedas. Entonces, ese transporte incrementa el costo del gas natural licuado. Obviamente, al ser comparado con diésel, sigue siendo competitivo en cualquier punto del país. Pero en una estación de compresión donde toma su gas ahí en ese mismo punto, nada más se comprime, realmente el gas natural licuado ahí tiene un área de oportunidad, te diría yo, entre $1 peso, $2 en comparación del litro de gas natural comprimido. Sí es más caro, pero estamos hablando que aún así en GNL hay un ahorro del 30% en comparación con diésel. El gran reto es la logística. Al día de hoy no contamos con la infraestructura de plantas de licuefacción en México que nos permitan dar ese abasto directo. En nuestro caso, por ejemplo, traemos el gas natural licuado de Estados Unidos, entonces llegar a la península nos resulta complicado en materia de precios.
Obviamente hay una gran inversión que se está poniendo, hay muchos jugadores en la mesa que le estamos apostando al GNL, pero vamos, necesitamos más demanda todavía. Ok, muy bien. Pues eso me corresponde ahora preguntarle a Ciro acerca del tema justamente de gas natural. ¿Por qué debemos apostarle al gas natural vehicular? Bueno, hola, buenas tardes ya. A mí me gustaría traer la discusión más, y complementando el transporte de carga, más hacia la movilidad urbana. En la movilidad urbana, y hemos estado hablando pues prácticamente 2 días sobre la electricidad, y seguro que va a haber un espacio para la movilidad eléctrica, y tiene que haberlo en un país como México, pero lo que necesitamos hoy, y habla un padre de un niño de 4 años, yo lo que quiero es que mejore la calidad del aire hoy de manera masiva, de manera dramática, en la Ciudad de México y en el resto de las ciudades de esta república. Y para eso, pues lo que tenemos que dar son soluciones que sean sustentables, que estén ya disponibles y que se puedan masivamente desarrollar, ¿no? Y ahí pues tenemos que atacar la calidad del aire en las ciudades, por supuesto los gases de efecto invernadero, que tienen el efecto calentamiento global, y además que sea competitivo el costo. O sea, no podemos olvidarnos que en una ciudad y en una megalópolis, y como pasa, y ahí habrá que volver hacia los ejemplos, pues a lo mejor de Bogotá o de Buenos Aires, el transporte público es algo que tiene un impacto fuerte e inmediato en la calidad de vida de las personas y sobre todo de las clases menos privilegiadas. Y ahí tenemos que darle respuestas. En este caso, pues el gas natural para vehículos, el gas natural comprimido, es una respuesta que existe ya, que podemos desplegar y estamos desplegando de manera masiva, que se ha desplegado ya en otras ciudades de este país con muchísimo éxito y que da esa respuesta, por supuesto, ambiental, pero además de costo. O sea, lo decías tú antes, dabas el dato de los taxistas, la cantidad de dinero que no se ha ahorrado por no desplegar masivamente esto, pero en el transporte público, en los camiones de pasajeros, o sea, el billete que cada mañana y cada noche tantos millones de personas en este país tienen que pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente está ahí, estamos desplegándolo. Yo creo que es un año realmente espectacular en el que va a cambiar la fisonomía del gas natural dentro de México. Y bueno, yo creo que sí merece la pena ser realistas. Y hay una cosa muy importante. A ver, este país tiene carencias muy fuertes en cuanto a generación eléctrica y a distribución eléctrica. Entonces, no podemos pensar que la electricidad sea algo que pueda estar masivamente en cada sitio hoy. El gas sí, y creemos que esa es la respuesta. Claro, pero Ciro, hablando de lo que ha pasado en el país en estos años y en el sentido de que uno de los valores más importantes, lo hemos hablado en muchos foros y reuniones, es la evangelización de los usuarios, romper paradigmas, porque seguimos pensando que el gas natural tiene condiciones de riesgo que no son tales. De hecho es un combustible bastante seguro. Nos tenemos que ir una parte atrás en la cadena, y es que para poder llevar las estaciones de servicio de suministro para que estos vehículos carguen gas natural vehicular, pues obviamente necesitamos redes de gas natural. Entonces, ¿cuál ha sido el camino recorrido por ustedes para llegar y llevar las redes de gas natural a los sitios donde se requiere? Sí, nosotros, para los que no nos conozcan, pues Naturgy tenemos la doble gorra, la doble cachucha, tanto de distribuidor de gas, somos el primer distribuidor privado de gas natural en México, como de promotor de estaciones y del gas natural vehicular. Pues es un camino muy difícil, ha sido un camino complicado en el que nosotros pues estamos invirtiendo prácticamente 1.500 millones de pesos todos los años en ir ampliando la red y llegar a muchos más usuarios. Y bueno, pues sí ha habido trabas seguramente administrativas en cuanto al conocimiento del gas natural que hemos ido superando y que yo creo que ahora mismo sí estamos en un buen momento, porque
muchas de esas falsas creencias se han ido desmontando, gracias a Dios, y el esfuerzo está ahí y estamos luchando pues, juntos, los operadores de estaciones y las empresas distribuidoras, para llegar y para poder llegar a todas partes. Ok, pues muchas gracias, Ciro. Vamos a hablar ahora con Carlos de nuevo, que está en Enestas. ¿Tú consideras que el gas natural es un combustible de transición? ¿Y por qué México ha tardado en avanzar el consumo de combustibles más limpios como es este producto? Mira, muy bien. He escuchado muchos comentarios donde dicen, oye, pues el gas va de paso. La verdad es que el gas natural es el hidrocarburo más limpio, ya tiene una autonomía a GNL de 1.500 kilómetros, capacidad de suministro en masas, la tecnología está aprobada, ya hay vehículos nacidos a gas natural aquí en México. Antes teníamos que irnos a conversiones, repotenciación, ya tenemos ese respaldo de las armadoras. El gas natural está listo hoy. O sea, hoy la inversión de las empresas, sabemos aquí muchas empresas de gas natural que simplemente estábamos esperando este boom en el mercado, porque la inversión, estamos listos para hacerlas, las estaciones están incrementando, este año va a haber mucho más estaciones, a lo mejor Luis Felipe me puede ayudar más con esa información, pero la red de abasto ya va a incrementar, entonces yo creo que va más hacia una necesidad operativa, de qué busca cada cliente, qué buscan los inversionistas. La movilidad eléctrica y los coches eléctricos vienen, lo están haciendo muy bien. Hemos escuchado alrededor del día de hoy y ayer grandes avances que han tomado, pero todavía faltan algunos años y sin duda vamos a sobrepasar estos grandes retos que todavía los esperan, pero creo que va a llegar un momento donde las energías y los combustibles van a coexistir. No va a ser uno u otro, no va a llegar un combustible a desplazarlos a todos. No funciona de esa manera, no funciona en la industria de esa manera. Hay industria diésel, hay industria combustóleo, a gas natural, eólico, fotovoltaico. Es decir, las necesidades de cada uno van a determinar qué combustible o qué energía van a utilizar. ¿Por qué nos tardamos tanto? Dicen, no, pues gas natural lleva muchísimo tiempo y se tardó. Hay varias cosas. Yo creo que tenía que haber una coyuntura de tres principales factores para que en México avanzara. En Europa lleva muchísimo tiempo, Sudamérica lo ha hecho muy bien, Estados Unidos también va avanzando, pero en México creo que hasta hace algunos años las decisiones eran meramente económicas, es decir, es más fácil, ya lo conozco, es más barato. Ahorita ya tenemos una regulación ambiental que nos está exigiendo migrar a combustibles más limpios. Ya son decisiones de inversionistas o de empresa decir, sí tenemos que bajar a las emisiones, sí tenemos que ser muchísimo más eco-friendly. Esto ya forma parte del caso de negocio. La rentabilidad hace 5 años, pues sí, el diésel y las gasolinas eran caras, pero no como ahora. Y sigue subiendo, no va a bajar, la gasolina sigue hacia arriba, el diésel sigue hacia arriba. Y cuando antes era un ahorro a gas natural del 20%, ahorita nos estamos yendo a algunos casos de 40%, sin incluir el tema del robo de combustible, que en gas natural es sumamente complejo, no me atrevería a decir imposible, pero muy, muy, muy complejo. Y ahora la última arista es la disponibilidad. Ya antes decías, no hay estaciones, ya hay estaciones, vienen más estaciones. No hay tecnología, no hay vehículos, ya hay armadoras, justo lo estabas comentando hace unos momentos. Ya la tecnología que tenían, que algunas armadoras y algunos como por ejemplo Scania que tenían en Europa, ya la están trayendo a México, ya está disponible, ya hay vehículos pesados. Espero que ya próximamente vengan los vehículos ligeros nacidos a gas natural, todavía estamos en conversiones. Entonces, había tardado porque no había habido este círculo, no se había cerrado el círculo en las necesidades ambientales, las necesidades, los requerimientos económicos y la voluntad de que ya había todo lo disponible. Y aparte, pues ya está comprobadísimo. Yo creo que los casos de éxito del gas natural en movilidad urbana, en vehículos pesados, tenemos todo tipo de vehículos rondando el país el día de hoy a gas natural. O sea, ya es un caso de éxito comprobado en México. Ok, es claro, es un caso de éxito y tenemos que seguir trabajando hacia adelante para lograr que se implemente y se desarrolle ese éxito. Tú mencionabas varias cosas y era que tenemos que tener un mix de combustibles
que ha habido una variación y una evolución de ese mix de combustibles en México. Es clarísimo que en su momento, cuando el GLP llegó, fue el combustible moderno que reemplazó la leña, pero hoy todavía vemos que en México estamos consumiendo casi el 17% en leña dentro de la canasta energética para el sector habitacional y solamente un 4% en gas natural. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar, y ahorita les voy a hacer una pregunta con un poco más de picante, porque creo que es el punto al que tenemos que llegar, pero las condiciones están dadas, el interés está dado, el precio de este producto genera beneficios para el transportista, para la sociedad, puede ser un apalancador para renovación de parques automotores, puede ser un apalancador para disminuir la presión sobre el incremento de la tarifa, por ejemplo. O sea, hay tantas virtudes alrededor que lo que tenemos que hacer es tener un programa nacional para que se genere la conversión y el cambio, la evangelización que hemos venido hablando. Entonces, el gas natural es muy claro y es parte de lo que más he estudiado, pero ahorita viene un tema muy interesante que quisiera que Juan Antonio Gutiérrez nos cuente, y tiene que ver también con el hidrógeno, que es parte de lo que queríamos tocar en este panel, esa comparativa entre dónde está el gas natural hoy, que me queda claro que el momento es ahora, y el hidrógeno, cómo viene, de qué se trata y cómo podemos trabajarlo. ¿Por qué es importante entonces esa comparativa entre gas natural e hidrógeno? Y esa sería mi primera pregunta. Ahorita te hago otro par. De acuerdo. Pues mira, el hidrógeno es el primo pequeño del gas natural, y es un primo raro. Si bien el gas natural, creo, hoy es una tecnología que está entrando a la universidad y está creciendo y está por darse a conocer o por expandirse de forma masiva, el hidrógeno es el primo que está en el kinder. Es una tecnología mixta, porque la movilidad de hidrógeno no es un gas químico quemándose en combustión como ocurre con el gas natural, es la energía almacenada en forma de gas para transformarse en electricidad y mover un tren motriz eléctrico en un vehículo. Entonces, ¿qué hay? Pues la ventaja que tiene un gas químico, la transportación fácil, el fácil tiempo de repostaje. Un vehículo de hidrógeno se reposta en el tiempo que se reposta un vehículo normal, 3 a 4 minutos. No hay que dejarlo cargando por tiempos prolongados a una fuente de corriente. Se puede transportar, justo como se transporta actualmente el gas natural. Puede ser licuado, puede ser comprimido. Sin embargo, ahora hay muchos retos. En el mundo actualmente hay no más de 30,000 vehículos de hidrógeno desplegados, la mayoría en Estados Unidos, en California particularmente, algunos en Europa, algunos en Asia. Pero es una tecnología que tenemos que ver, porque va a ser una tecnología democratizante. Hay países que dependen de los recursos disponibles de gas natural, por ejemplo, Colombia, ¿no? Es un país donde la incertidumbre acerca del gas es grande, y la ventaja que va a tener el hidrógeno es que es un energético democrático. Se puede generar a partir de energía eólica, a partir de energía fotovoltaica, maremotriz, geotermia. Hay muchas formas. Entonces, cada país lo va a poder generar a partir de lo que tenga, y va a ser un commodity. Se va a convertir en un gas químico que se va a poder vender. Actualmente hay proyectos ya de exportación de gas en forma de gas licuado, justo como el gas natural, y ahora solo un piloto. Por eso creo que es el primo pequeño que apenas se está desarrollando, pero no hay que dejar de verlo. En América Latina en general el desarrollo ahora es lento, apenas hay pocos países viendo ese tema, pero creo que vale la pena observarlo, porque cuando esta tecnología esté desarrollada, no quisiera yo que América Latina siguiera siendo un importador de tecnología, sino más bien un desarrollador y alguien que hubiera aprendido desde el principio. Ahora es más caro en algunas regiones que en otras, ¿no? Hay diferencias, sí, pero hay una tendencia hacia la caída del precio. De 2010 a 2020, el precio del hidrógeno para escala vehicular ha caído más del 80%, y aún es caro, pero se estima que de aquí a 2030 va a alcanzar una paridad con combustibles fósiles. Entonces habrá que estar listos para poder aprovecharlo. Claro, el tema, siempre lo hemos dicho, es qué combustible tenemos hoy que sea masificable, y por eso caemos en cuenta del tema que hemos venido hablando, de que el gas natural vehicular es el ahora, no necesita grandes inversiones, especialmente en conversiones, y sabemos que, por ejemplo, un vehículo a gas natural de transporte de pasajeros puede costar alrededor de un 30% más de lo que cuesta un vehículo a diésel. Eso hace que el análisis y la curva que hace el transportista es entender en 10 años o en la vida útil 8 años si realmente hay un retorno de la inversión adecuado, y lo que hemos demostrado es que sí. Hoy lo que prevés tú es que si tú hicieras ese mismo análisis con hidrógeno, ¿cuánto más cuesta
este vehículo pesado, como dices en la anterior diapositiva, dices es para segmentos pesados y largas distancias y uso comercial. ¿Cuánto más cuesta hoy y cuánto más debería estar costando en esos 10 años? Porque eso nos da también una idea de hacia dónde debemos ir. Yo creo que cuando hablamos de canastas energéticas inteligentes y sustentables, tenemos que entender nuestro hoy y nuestro futuro. Entonces, el hidrógeno entendería que en un futuro puede ser masificable, pero esa comparativa de precios, que es lo que le da acceso al usuario, ¿cómo estaría hoy? Uno, el costo del vehículo o de la tecnología, y dos, el costo comparativo con gasolina magna, por ejemplo, del hidrógeno por kilómetro recorrido o por litro de uso. Mira, les voy a hablar un ejemplo del vehículo de pasajeros, ¿no? El vehículo convencional que alguien podría comprar en California. Un Toyota Mirai cuesta aproximadamente $55,000 hoy, comparado con unos 25 o 30 mil que cuesta un coche de una categoría homóloga en combustión interna. Y el precio del hidrógeno por kilogramo, se vende por kilogramo, un tanque de un vehículo usa aproximadamente 5 kilogramos, el precio de venta real debería ser entre 13 y 15 dólares, pero hoy el usuario paga solamente 10 porque el gobierno subsidia la otra parte. Eso permite llenar un tanque de un vehículo con 50 dólares, que es muy parecido a lo que se paga por gasolina. Entonces, ahora hay subsidios, pero la ventaja, el gap que tenemos que abatir es un 30% más o menos, para hacerlo equiparable. Un 30% en el costo comparativo con gasolina. Así es, y lo que mencionábamos es que va a haber nicho, como mencionaba, ¿no? Carlos, no va a haber un combustible que nos hable para todo. Las baterías tendrán su nicho, el gas natural tendrá otro, y el hidrógeno cubrirá otro. El hidrógeno está previsto ahora para cubrir lo que las baterías no podrían o les sería muy difícil, carga pesada. Un tráiler que demanda 10 veces más energía que un vehículo de pasajeros tendría que transportar cerca de 5 o 6 toneladas de baterías para poder ser eléctrico. Con hidrógeno eso es posible sin tanto peso. Puedes llevar un gas, 30 o 40 kilogramos de gas y quitarle muchísimo peso, además que un vehículo utilitario, un vehículo de carga o un taxi, un autobús por ejemplo, tiene mucho más horas de uso. Entonces el costo en dinero por kilómetro recorrido es mucho menor en un vehículo que circula 15, 18 horas al día que en uno que circula 3 o 4, como es el caso de pasajeros. Bueno, siguiendo un poco con el hidrógeno, Ciro ha estado estudiándolo muy de cerca también. Entonces, cuéntanos tú, ¿hasta qué punto será relevante el papel del hidrógeno en la movilidad? Pues, a ver, nosotros, y voy un poco más allá de solamente el hidrógeno, creo que la visión es hacia los gases renovables. Ahí incluiría también el biogás, que ahora mismo pues, es una realidad que ya se está aplicando en muchos sitios. Y por supuesto el hidrógeno. El hidrógeno, lo contabas muy bien, ahora mismo todavía tiene unas barreras de costo importantes, pero es una manera muy buena de almacenar y hacer distribuible energía verde. Bueno, pues tenemos todavía que llegar a ese punto en el que sea económicamente factible y masificable y lo estamos repitiendo todos, y yo creo que tenemos que ser un poco machacones para hacer ese mix sustentable, inteligente, que nos lleve hacia el futuro que queremos ir todos. Bola de cristal no tenemos nadie. Entonces, seguramente, mira, desde nuestro punto de vista también estamos muy de acuerdo en que probablemente la aplicación más rápida pueda ser en los vehículos pesados. Luego las tecnologías se desarrollan muy rápido, entonces llega ese momento en que a lo mejor para los vehículos ligeros también tiene un sentido tremendo, pero por ahora la visión primera quizás sea en los vehículos pesados. Vamos a ver, habrá un escaparate muy bonito ahora con los Juegos Olímpicos de Japón, que se han empeñado en que todos los vehículos se muevan a hidrógeno, con lo cual es una prueba con fuego real de a ver cómo van las cosas. Y simplemente hay que seguir avanzando. Habrá una batalla muy sana y muy bonita, espero, entre el avance de las baterías, que van avanzando muchísimo y que hacia el eléctrico darán muchas cosas, a la vez el avance en las tecnologías para generar hidrógeno y distribuirlo de manera eficiente, y en los próximos años conviviremos ampliamente, yo creo. Muy bien.
Creo que ha estado claro la posición y la exposición acerca de los dos productos y nos deja claro también una línea de tiempo, hacia dónde deberíamos ir, cómo debemos empezar. Entonces, eso me lleva ya a alguna de las preguntas finales y es, ¿qué se requiere para que la vayan pensando todos? Es decir, si ustedes tuvieran la capacidad de definir los pasos a seguir en México como rol de regulador o como rol de gobierno, ¿qué harías tú, Daniela, para hacer que podamos tener este desarrollo óptimo, inteligente, que vaya en función de los beneficios reales y tangibles para los usuarios del transporte, que es lo que nos compete hoy? Ponte en ese rol y dime qué harías, pues. ¿De gobierno? Pues me destanteaste. Mira, bueno, la voy a responder desde el rol de gobierno. O sea, creo que definitivamente a veces el gobierno, en lugar de impulsar, pone más regulaciones o incluso duplica regulaciones. Entonces, tratar de homologar las regulaciones, simplificarlas para promover la apertura de estaciones de gas natural vehicular comprimido y licuado, creo que definitivo. Y bueno, ¿puedo aportar otro comentario? Los que quieras. Ok. Bueno, pues también, o sea, creo que por el lado de qué se requiere, por el lado de los fabricantes, yo diría como es el tema de evangelizar sobre el gas natural, es proveerle a las empresas soluciones integrales para que sepan que obviamente tienen el camión de carga ya listo, pero también que cuentan con la infraestructura o qué tipo de infraestructura van a requerir. Entonces, también por el lado del tema de finanzas, o sea, el poderle ofrecer soluciones de arrendamiento ya completas, de financiamiento. Y también necesitamos apoyo de todos los sectores, o sea, del financiero también, que ellos también promuevan este sector de gas, por el lado de los gaseros, o sea, digamos que necesitamos apoyo de todos para cerrar el círculo del que hablaba Carlos. Ok, y eso en una línea de tiempo, ¿cuánto crees que va a requerir? Pues yo te diría, es inmediato prácticamente, porque los fabricantes ya están, o sea, los camiones ya se están vendiendo, o sea, bueno, uno de los 3 fabricantes es FAW, y ellos ya van a mandar camiones de GNL, que es como este tema que muchas empresas no quieren migrar porque dicen, oye, no me alcanza la autonomía, o sea, ¿cómo va a migrar? No hace nada de sentido. Entonces es cuestión de esperar, no sé, te diría que en el próximo año ya vamos a empezar a ver muchos de estos camiones circulando por las calles. También por el lado de las empresas están desarrollando infraestructura, entonces como que digamos que se van empalmando tanto la demanda de gas natural como la oferta de gas natural. Entonces, próximo año lo veremos en algunos lugares y sobre todo donde haya más infraestructura, y en los próximos años pues digamos que los polos de desarrollo se verá y se irá dando por la infraestructura que exista, pero es corto plazo. Claro, eso me lleva a la siguiente pregunta para Carlos, y es ¿qué se requiere entonces para romper el dilema del huevo o la gallina? Porque tú dices, ya las unidades están, hay interés del transportista, tenemos una red limitada de suministros, ya lo hemos dicho varias veces, entonces ¿cómo rompemos eso, el dilema del huevo y la gallina? Porque si no, ya nos ha pasado con algunas armadoras que dicen, cuando tengas estaciones, te traigo los vehículos. Claro. Y la verdad es que no tenemos estaciones, no tenemos un número significativo de estaciones. Entonces, ¿cómo romperías tú ese dilema y qué harías? Yo digo que ya se rompió. Yo creo que este año va a ser un año importante de cambio. Por mi parte, yo terminé lo que es el año pasado y antepasado, terminé siendo vendedor de vehículos. ¿Por qué? Porque yo llego y ofrezco el gas y me dicen, sí, pero ¿qué hago? ¿Cómo llega? ¿Tienes transporte pesado disponible? Y es algo bien importante de aclarar. Realmente gas natural, licuado y comprimido, el motor y el vehículo es exactamente lo mismo. Simplemente funciona igual, la inyección es igual, las regasificaciones dentro del motor es igual, simplemente es los tanques de almacenamiento. Entonces, la infraestructura que ya tienen al día de hoy, todas las armadoras que están trayendo vehículos a gas natural comprimido, funcionan las piezas, el servicio postventa es exactamente lo mismo que con licuado.
simplemente era incentivar que ya tengan disponibles estas unidades. Ya este año ya están disponibles las unidades a gas natural licuado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué falta? Es acercarnos de manera conjunta con los transportistas y con los, presentar los casos de negocio, decir, ya estamos listos, tú me pides mañana 5 tractos a GNL y llegan en 2 meses. Y esa opción ya está lista al día de hoy. Entonces, por eso te digo, ya se rompió. O sea, creo que este año es ese gran brinco donde hay disponibilidad. Las estaciones de autoconsumo se pueden poner en cualquier punto del país. Y yo lo que diría es, falta un poco más de voluntad de los transportistas de sentarse a hacer los números, realmente decir, voy a hacer los números de una manera seria, decir, voy a correr con GNL, voy a correr con GNC, ver si lo que busco es distancia, si lo que busco es peso, y hacer esos números seriamente para poder tomar una decisión y migrar de combustible. A nivel regulatorio, ¿cómo has visto el tema y cómo va a seguir hacia adelante? Es la pregunta difícil. El tema regulatorio, como siempre, yo creo que tiene áreas de oportunidad. Creo que sí deberían de facilitarnos un poco más el tema de montar una estación. O sea, tú lo conoces mejor que yo, toma muchísimo tiempo. En la cuestión de gas natural licuado, también hay unas áreas importantes, es decir, nosotros nos tenemos que enfocar específicamente en unidades de autoconsumo móviles, porque el hecho de yo poner una estación de autoconsumo dentro de un patio de un cliente, esto por regulación tiene que ser con acceso al público en general, es decir, si llega quien sea, pues te toca la puerta y tienes que darle acceso a tu estación de autoconsumo. Entonces hay ciertas cosas que todavía se deben de afinar. Creo que hay voluntad política para avanzar hacia adelante, pero sin duda falta camino. Muy bien, vamos con eso claro y con las realidades y limitaciones que hay que tenemos que resolver. Juan Antonio, volvamos al tema entonces de esa transición. ¿Cómo ves tú entonces el camino a seguir en este momento? Hoy tenemos combustibles fósiles que se utilizan masivamente, estamos poniendo sobre la mesa el tema del gas natural vehicular y estamos poniendo sobre la mesa el hidrógeno. ¿Cómo ves tú esa transición entonces? ¿Qué debería pasar? Tenemos un parque automotor en México que el transporte público de pasajeros, que además es el que más consume, es el que más genera contaminación, tiene unidades hasta de más de 30 años de antigüedad, de viejas. Entonces, ¿cómo en un país como México hacemos una transición para lograr pensar que en 10 años tenemos el hidrógeno y cómo ahora el gas natural vehicular? El tema particular del hidrógeno es una tecnología mucho más desconocida en México. Yo creo que el primer paso es educar y concientizar a los actores interesados. Me sigue pasando mucho que cuando habla uno de hidrógeno en foros públicos, la gente refiere muy rápido a la bomba atómica, al Heidelberg. Accidentes que no fueron en México, que no fueron con hidrógeno de esos años, y no tengo nada de contra del gas, pero me parece muy curioso que en México ya nadie recuerda las esferas de San Juanico, que también fue un tema importante. ¿Qué quiero decir con esto? Pero sí lo recuerdan, o sea, pero menos. Cuando hablan de la palabra gas te dicen San Juanico y te dicen Guadalajara. Entonces sí te lo recuerdan todo el tiempo. Que era gasolina, por cierto. No era gas natural. Bueno, me refiero a que era un combustible fósil. Pero no, esto perdóname, pero con perdón, no te lo permito. Bueno. Quiero decir, aquí hay una desinformación brutal a la que tenemos que enfrentarnos todos los días, donde nos sacan accidentes que dicen que son de gas, cuando eran vapores de gasolina. Entonces, por favor, eso no. Bueno, muy bien. Y justo como hay mucha desinformación en la seguridad, sobre todo, que es lo que a la gente le teme, hay que educar mucho a todos los actores interesados, gobierno, iniciativa privada y usuarios finales también, a la sociedad, de qué es el gas, cómo se maneja, que lo puedan sentir, que vivan que es un gas seguro a través de proyectos piloto. Ya que la gente lo conozca, hay que generar toda una estrategia, ¿no? ¿Por qué lo queremos en México? ¿Con qué lo vamos a generar? ¿Y para qué aplicación? Estrategias muy bien armadas y con actores muy bien identificados y con objetivos cuantitativos. ¿Para cuándo y cuánto? Después de eso, yo creo que lo más importante es el desarrollo de una política y de una regulación. En México el hidrógeno no es ajeno completamente, es un gas químico que se ocupa en muchas industrias y hay regulaciones aceptadas para su manejo o incluso promovidas desde órganos reguladores mexicanos. Ahora hay que trasladar esas regulaciones hacia su uso como energético, ya no como gas químico. Y finalmente yo creo que lo más importante va a ser la correcta gestión de los proyectos.
Hoy es muy peligroso trabajar proyectos de hidrógeno porque son caros, difíciles de justificar financieramente, y si no se tiene muy claro cuál es la ventaja que se obtiene pagando el sobrecosto en la inversión, es muy cuestionable. Es claro que hay un costo de abatimiento, ¿no? O sea, hay un costo asociado a la reducción de emisiones usando una tecnología nueva, la que sea, respecto a combustibles fósiles, y además hay un costo de aprendizaje y de dominio de la tecnología local. Entonces, hay que cuantificar muy bien eso para que la gente no crea que solo se paga tecnología más cara porque sí, sino que hay una ventaja en generación de empleos, de recursos humanos, de capacidades locales. Y bueno, pues ganas de empezar. Muy bien, muy claro. Vamos con Ciro, compañero de cruzadas, ¿no? Aquí el rey Arturo. Si fueras Merlín en esta cruzada que llevamos tantos años trabajando, evangelizando sobre el gas natural, ¿qué harías tú para que por fin tengamos tus dos sombreros, las redes de gas donde tienen que estar, el costo real que debe tenerse en todo el país y poder montar los sistemas de suministro para gas natural vehicular? Yo prefería lo del gobierno. Iba a empezar diciendo yo tengo otros datos. No, disculpad la broma. Pues mira, es muy sencillo. A nivel global y en muchos países esto ha iniciado con subvenciones, ¿vale? Y con promociones gubernamentales. En México tenemos el lujo enorme de tener un gas que es más competitivo que en ninguna otra parte y no hace falta subvenciones. Lo único que hace falta es, eso sí, políticas públicas. Y con políticas públicas me refiero simplemente a bueno, pues que las ciudades decidan que sus transportes tienen que ser de bajas emisiones y no hace falta que pongan dinero porque hay mucha gente, hay mucho capital mexicano queriendo invertir en esto y que está ahí esperando. Entonces no hace falta ayudas económicas, solamente hace falta que las políticas públicas estén dirigidas hacia allá y un poco más de claridad en la normativa, que sí es verdad que como ha habido un cambio normativo aquí en México los últimos años, ya han cambiado muchas de las autoridades, sí se ha bloqueado en cierta manera, pero bueno, yo creo que ya es el momento en que se está ya asentando y empezando a desarrollar para que bueno, pues, el negocio fluya de manera normal. Pero simplemente políticas públicas y comunicación pública en torno a la seguridad, ventajas sociales y ambientales del gas natural. Solo es eso. Sí, totalmente de acuerdo. El gas natural específicamente tiene una gran ventaja y es que per se puede desarrollar proyectos sin que necesite subsidios y sin que necesite otros apoyos. Eso hace que el gas natural sea justamente una alternativa en el hoy y en el ahora. Y con respecto a temas de gobierno, yo creería que es también igualdad de condiciones. Hay algunos procesos que para el gas natural son complejos. Robándome sí, un minuto. Cierto. Entonces, creo que robándome el último minuto, ya que me está titilando el reloj, entonces yo resumiría un poco y es que tenemos un compromiso real con el mundo en uno de los países que tiene más habitantes en el planeta y que la contaminación es una realidad global y por eso tenemos que trabajar en estrategias y políticas sobre eficiencia vehicular, calidad de combustibles e impulso a estas nuevas tecnologías. Podemos ver en esto también resultados valiosos, ahí lo van a ver en la lámina, que son ahorros de millones de dólares que se podrían lograr si hacemos un programa de transición lógico y asociado. Se debe atender y revertir la tendencia sobre el incremento de flotas vehiculares ineficientes, lo que les mencionaba ahora de parque vehicular bastante viejo que requiere ser renovado y que gracias a estas alternativas podría renovarse prácticamente sin costos adicionales, teniendo vehículos más eficientes. Actualizar normas mexicanas que regulen los límites máximos de emisiones vehiculares y sobre todo que estén alineadas para los jugadores. Y por último, pues para favorecer la adquisición de autos menos contaminantes y de puntos de suministro se debe crear condiciones e incentivos para que el mercado sí se desarrolle, porque las fuerzas del mercado se pueden mover por sí solas, hay interés genuino. Así que yo, haciendo la labor, les agradezco a todos por su participación. Me imagino que damos espacios a preguntas, pero antes de eso, como ministro, les digo, hermanos, crean y conviértanse al gas natural vehicular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tomamos una foto rápida de recuerdo del panel.